Ahora veremos la sesión de diseño de sistemas. Como recuerdan, vimos el análisis donde el objetivo era identificar los requerimientos del nuevo sistema para especificarlos en un formato de casos de uso, de escenarios de caso de uso. De esta manera, el analista podrá estructurar la información que requiere el diseñador para transformar esos requerimientos en una representación gráfica. ¿Qué es el diseño de sistemas? Bueno, el diseño de sistemas es el arte de definir la arquitectura de hardware y software, componentes, módulos y datos de un sistema de cómputo para satisfacer los requerimientos identificados en el análisis. Como pueden ver, el diseño de sistemas requiere representar muchos aspectos de un sistema de información, como por ejemplo, diseñar las salidas, diseñar las entradas, diseñar los archivos, o sea, la base de datos, diseñar los procesos, hacer el diseño arquitectónico, etc. Todo esto tiene la intención de dejar bien claro cómo va a funcionar el sistema, cómo se va a ver, cómo va a trabajar. Todos estos requerimientos los requiere un programador para entender a detalle lo que él tiene que construir con código. Para eso, el diseñador utiliza herramientas que se clasifican en dos áreas. En herramientas de especificación, que describen los algoritmos con los que se procesan los datos en base a las entradas que se dan y por lo tanto generan las salidas pertinentes. Y también hay herramientas de presentación. Estas herramientas se utilizan más que nada para mostrar cómo se va a ver el sistema, es decir, la interfaz de usuario. Para esta acción de hacer la presentación de la interfaz de usuario, actualmente se utiliza una técnica muy sencilla que se llama crear mockups, o su traducción en español, que son maquetas. Este recurso es muy utilizado en el área de diseño para realizar modelos de todo tipo de dispositivos, incluyendo sistemas de información. De estas herramientas, algunas son útiles tanto para el diseño como para el análisis. Es decir, hay herramientas que se utilizan para representar el análisis, donde se ven los requerimientos, pero también para representar el diseño. Aquí tenemos algunos ejemplos, como son los diagramas de flujo, los diagramas de flujo de datos, que tienen su propia representación simbólica, y los diagramas entidad-relación para representar las bases de datos con las que trabaja el sistema de información. También tenemos otro tipo de diagramas que son los CIPOC, los mapas de procesos, la vista horizontal o los flujogramas. Todas estas herramientas y técnicas las pueden ustedes utilizar para diseñar un sistema. Para la clase, para mi clase, vamos a utilizar una técnica simple, ya que no está en el alcance de mi materia enseñarlos a diseñar y darles todas las herramientas y técnicas de diseño, sino vamos a utilizar una muy sencilla, que es la creación de mockups. ¿Qué es un mockup? Primero, un mockup es un modelo a escala o en tamaño real para el diseño de un dispositivo usado para enseñar, para demostrar, para evaluar, para promover o cualquier otro propósito relacionado con el diseño. Un mockup nos va a permitir darle una idea clara, por ejemplo, a nuestro cliente que nos pidió diseñar el sistema, de cómo se va a ver y cómo va a funcionar. Pero también el mockup le da una idea clara al programador de cómo debe de construir la interfase y le da una idea de cómo tiene que procesar las entradas y las salidas en nuestro sistema. Por lo tanto, esta técnica resulta muy efectiva y muy llamativa. En la ingeniería de software se utilizan los mockups para diseñar las interfaces de usuario y así proporcionar, como les decía, una idea de cómo se verá y cómo funcionará el sistema.
sin tener construida ninguna funcionalidad aún. Es decir, el mockup va a representar cómo trabaja el sistema, pero en realidad no tiene ninguna funcionalidad programada todavía. Aunque estos mockups se pueden realizar a mano en un papel, como lo hacen algunos diseñadores, en realidad ya existen aplicaciones de software que permiten crear de manera digital los mockups, como por ejemplo la herramienta Balsamiq Mockups, que pueden descargar en internet, o incluso en el sitio web mockups.com, como lo menciona aquí, ahí directamente ustedes pueden crear mockups de interfaces de usuario. Ambas herramientas les permiten tomar elementos ya prediseñados para que los coloquen en un área en blanco que simula la pantalla y ustedes darle forma al sistema. ¿Cuál es el propósito de un mockup? Bueno, el propósito es mostrar cómo se va a ver el sistema, ¿sí? Cómo se va a ver nuestro programa. También va a permitir que las personas interesadas, como el mismo dueño o el líder de proyecto, evalúe si el diseño es adecuado. También va a permitir establecer la usabilidad de la interfase, es decir, si se puede determinar si la interfaz es suficientemente clara e intuitiva para que el usuario la utilice. También se puede hacer una demostración de venta. Si ustedes quieren vender un sistema de información o quieren vender el diseño, si le enseñan diagramas al cliente, pues no les va a entender, pero si le enseñan interfaces de usuario, interfaces del sistema, le va a quedar más claro cómo funciona y cómo se va a ver, y eso lo puede convencer de que el sistema es adecuado. Y también va a permitir validar si los requerimientos recabados en el análisis fueron los adecuados. Aquí tengo algún ejemplo de un mockup, uno muy sencillo, este puede ser de la pantalla de ingreso, lo pueden crear con cualquier herramienta de diseño, desde Paint, Photoshop, cualquiera, hasta herramientas especializadas como las que les mencioné, Balsamiq Mockup u otras que existen. Este es otro ejemplo de ya una interfase más elaborada que representa un sistema. Aquí podemos ver muchos elementos que con solo verlos nosotros nos podemos dar una idea de cómo funcionan. Aquí está otro ejemplo de mockup donde se especifican los elementos que tiene y nosotros podemos intuir qué sucede cuando le demos clic a cada uno o qué podemos escribir en cada uno. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es otro más, aquí más detallado, donde tenemos, por ejemplo, representación de botones, representación de un calendario, de datos que se van a ver, etcétera, hasta gráficas. Aquí, por ejemplo, esta interfase representa un proceso para hacer una reservación en un club. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos ver que tenemos un área para videos, donde tenemos varias viñetas para tener información, etcétera. Otro más, donde tenemos los clásicos elementos de una interfase de usuario, estos que se denominan radio buttons o list box o text box, que bueno, la gente de sistemas les queda más claro este tipo de términos, pero para que me entiendan, pues los botones, lugares donde se puede escribir, lugares donde se puede seleccionar información, etcétera, etcétera. Todo eso queda claro en el dibujo, por llamarlo así. Ya sabemos que diseñar se trata de modelar, representar gráficamente o dibujar. Aquí tenemos otro ejemplo de una mockup más elaborada, donde con solo verla nos podemos dar una idea de qué información presenta y cómo trabaja. Esta presentación la voy a colocar en el Moodle para que la puedan consultar de manera más enfocada. Aquí tenemos un ejemplo más. Vean todos los elementos que se pueden poner. La ventaja actual es que los usuarios ya estamos muy relacionados con elementos gráficos de una interfaz de usuario.
Yo creo que si una persona jamás en su vida hubiera visto estos elementos, si los ve no va a entender de qué se tratan, pero uno ya sabe de qué se tratan. Entonces, por eso es que el diseño de mockups tiene tanto éxito, porque ya todos los usuarios identificamos los elementos que están en la interfase. Bien, en los mockups es comúnmente, para entender mejor la interfase, se les debe de asignar un número identificador a cada elemento o sección de la pantalla que dibujamos, y en otra sección o en la parte inferior de la página damos una descripción más detallada de en qué consiste ese elemento o qué se tiene que hacer ahí, para que el programador lo entienda todavía mejor y sepa qué funcionalidad le va a programar. En las metodologías de desarrollo rápido, para tener más rápido los mockups, se sugiere que pues a lo mejor no es necesario describir todos los elementos de la pantalla, sino que nos enfoquemos solamente en aquellos que no sean muy obvios qué es lo que hacen. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos donde en este mockup tengo yo numeradas 3 secciones y aquí abajito describo para qué sirve cada sección. O incluso puedo yo hacer este tipo de representaciones y llenar la pantalla de numeritos o de flechitas o de cuadritos para decir que aquí tengo el elemento 1, el 2, el 3, el 4 y en otra página o en la parte inferior describo qué hace el número 1. Por ejemplo, si tengo un botón que dice siguiente, pues le pongo un numerito a ese botón y después abajo a ese mismo número le digo, este botón sirve para mostrar el siguiente usuario, los datos del siguiente usuario, y de esa manera queda más clara. Entonces, para evitar tener que describir todo lo que contiene la pantalla, nosotros podemos únicamente decidir seleccionar o indicar aquellos que no resultan tan claros o tan obvios, que hay que dar una explicación extra. Se puede explicar tanto un elemento como una sección completa. Y bueno, el objetivo es dibujar todas las pantallas que va a tener nuestro sistema que estamos construyendo y después ordenarlas de manera lógica. De alguna manera indicar cómo es la secuencia de pantallas, es decir, pongo una pantalla y luego muestro. Digo, al oprimir este botón nos vamos a la pantalla A.12 y ya muestro la pantalla A12. Es decir, tengo que hacer una estructura de explicación de la lógica y secuencia de todas las pantallas que contiene mi sistema y ponerles identificadores únicos. Por ejemplo, si tengo una pantalla cuyo elemento es el 1 y luego acá más adelante digo, este botón me lleva a esta siguiente pantalla y esta pantalla tiene más elementos, bueno, los elementos de la siguiente pantalla, que es la número 1, les pongo que es el 1.1 o 1.2 y de esa manera ya sé que esos elementos vienen de una pantalla más, en un nivel más superior. Bien, para practicar un poco esto de los mockups, van a hacer la siguiente actividad individual y que van a subir al Moodle en la liga correspondiente que les puse ahí. Van a realizar el mockup, es decir, van a diseñar algunas pantallas para explicar cómo se ve y cómo funciona una agenda electrónica convencional. Esta agenda debe tener básicamente dos funciones. Uno, para administrar citas, es decir, citas genéricas donde yo digo, no olvidar que mañana a las 3 de la tarde tengo que ir a recoger o entregar el libro que saqué de la biblioteca. O mañana tengo una cita para hacer un análisis, un diagnóstico. O mañana no olvidar que tengo la tarea de X materia. Sí, esas son las citas. Otra función que debe tener nuestra agenda es un lugar donde podamos nosotros ingresar nuestros contactos, nombres de amigos, con su teléfono, dirección. Y bueno, ustedes ya conocen cómo funcionan estos tipos de dispositivos, que es muy usual encontrarlos en los teléfonos smartphones.
Entonces, o incluso en el Outlook de Office vienen esas funciones. Entonces, creen su propia aplicación, como ustedes piensan que se debería de ver un sistema de esta naturaleza, y diseñen los mockups. ¿Cuántas pantallas? Las que ustedes consideren necesarias para explicar cómo se ven las citas, cómo se ingresa una nueva, cómo se ingresa un contacto, y así, y van a crear este mockup en un formato electrónico, es decir, pueden utilizar el Balsamic Mockup, si lo descargan de internet y usarlo, o irse a la página de mockup.com, o incluso pueden hacerlo con el Photoshop, o en un caso ya más práctico, pueden dibujar la mano en un papel bien dibujada y después escanear el papel, nomás para que les genere un archivo o varios archivos. Por lo tanto, les pido que ese escaneo sea muy bien hecho. Y si obtienen varias imágenes, varios archivos de imagen, los compacten en un solo archivo .zip y ese sea el que suban al Moodle en la liga correspondiente. Repito, es una actividad individual, cada uno debe de hacer su modelado de mockup. Y por favor, generen su diseño de pantalla y los elementos que no sean tan obvios, denles un numerito y descríbanlos en otra parte. Por lo tanto, les recomiendo que creen que si van a generar imágenes, escaneen las imágenes, las ingresan a un archivo Word y luego abajo explican los elementos que tenga los elementos necesarios en la imagen. Por ejemplo, es común que en una administración de citas esté una opción que diga recordatorio y nada más sea un espacio para poner recordatorio. Ahí hay que especificar si lo que vamos a implicar ahí es decir, si queremos que nos dé el recordatorio sí o no, si queremos indicar un tiempo con anticipación que nos va a hacer el recordatorio, si queremos que lo recuerde tantos minutos antes, o cómo funciona esa opción. ¿Sí? Mientras que otros elementos, como por ejemplo fecha, y si ponen un cuadrito, pues ya sé que ahí voy a escoger la fecha, no tienen que explicar que en ese cuadro hay que capturar una fecha cuando resulta bastante obvio. Entonces, sí les pido que piensen en que su diseño, su mock-up, lo va a ver otra persona y tiene que entender la idea que le están ustedes tratando de transmitir de cómo se debe de ver ese sistema de agenda electrónica. Bien. Esta actividad la tienen que completar a más tardar el viernes, o sea, tienen el día jueves y viernes para terminarla, porque en el fin de semana van a tener una actividad en equipo que también tienen que subir al Moodle. Esta actividad es de las estrategias que ustedes concluyeron en su documento de la primera entrega, es decir, las estrategias finales que explicaron, que identificaron de las actividades de la cadena de valor, que me ayudaban a cumplir los objetivos y que estaban incluidas como estrategias en el FODA, de esas estrategias de sistemas, que espero que hayan encontrado 2, 3 o 4, van a analizar de esas cuál es la más factible para llevar a cabo en la empresa de su proyecto. Por lo tanto, me van a decir, elegimos tal estrategia de sistemas de información que consiste, no sé, en crear un sistema para control de inventario, porque identificamos que refuerza tal actividad primaria de la cadena de valor, ayuda a mejorarla, a reforzarla. Y además, esa estrategia la encontramos necesaria en el FODA que llevamos a cabo, en el cuadrante de fortalezas con oportunidades o fortalezas con amenazas o donde la hayan encontrado o donde la hayan escrito. Y además, ese sistema de información nos va a permitir, al reforzar tal actividad, acercarnos a uno de nuestros objetivos que definimos en la planeación estratégica y pues como ya sabemos, si nosotros alcanzamos un objetivo, nos vamos acercando a la visión de nuestra empresa. Y por lo tanto, al final van a explicar por qué esa solución fue la más factible. Si porque cumplió todo esto y además era la más económica, si porque técnicamente era la más fácil de implementar, porque era la más rápida, no sé, ustedes tienen que explicarme, fundamentarme sobre todo por qué escogieron esa
iniciativa de sistemas de información. Y por lo tanto, van a meter en un documento Word toda la fundamentación de por qué escogieron esa iniciativa de sistemas, explicándome estos puntos, y van a subir ese documento Word al Moodle. Lo va a subir el líder de la actividad del equipo. Y además, para la siguiente clase, quiero que ya traigan lleno un formato de escenario de caso de uso del análisis de ese sistema, ¿sí? Para trabajarlo, para ayudarles a revisarlos y retroalimentarlos y ya empiecen a trabajar en el análisis y en el diseño. Bien, cualquier duda, insisto, consulten de nuevo esta presentación que está en el Moodle o mándenme un correo para cualquier aclaración que necesiten. Bien.